Bienvenidos a Opinión Libre, día 103 del estado de emergencia nacional, próximos a una posible declaración del presidente si continúa o no este estado de emergencia hasta el 30 de junio. El día de hoy contamos con nuestros auspiciadores, mascarillas Angelín Nicole, seguras y confiables, hechas con el protocolo del Ministerio de Salud, de 3 capas para uso comunitario. Contactos al 923-703-687. Y Tabacán Delivery y Cargo. Contacto al 979-660-444 para la región Lambayeque. Tú nos pides y nosotros te lo llevamos. El día de hoy tenemos de invitado al MBA Jorge Peralta, el CEO de Avantage Consultores, y trataremos el día de hoy los retos de la reactivación económica. Vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a tu audiencia y a la hermosa ciudad Bienvenido. de Pimentel. ¿Qué tal? Muy bien. Julio, te escucho. Gracias, Jorge. Jorge, coméntanos un poco acerca de tu opinión al respecto de las últimas medidas del gobierno nacional. Bien, bueno, muy buenas tardes. Respecto a las medidas del gobierno, ¿qué te puedo decir? Que son medidas muy bien intencionadas. ¿Me escuchas, pero... Jorge? Sí, te escucho. Bueno, como te comentaba, sobre las medidas del gobierno, te puedo indicar que son medidas bien intencionadas, pero que cuando lo contrastamos con la realidad, vemos que no han sido del todo eficaces. O sea, no ha logrado quizás el efecto que se esperaba o está tardando más tiempo de lo que se esperaba en que pueda aportar de manera significativa en la reactivación económica. Si bien es cierto, se han hecho esfuerzos nunca antes vistos, eh, vemos que no está llegando a las micro, pequeñas y medianas empresas en la medida que se esperaba. Y sobre todo se ha favorecido, por un lado, quizás a las grandes empresas, pero entendamos que la economía, nuestra economía nacional, está conformada en su gran mayoría por micros y pequeñas empresas. Entonces, vemos que eso dificulta un poco la reactivación económica, considerando que nuestra economía nacional, como bien lo conocemos, es bastante informal. Entonces, ahí queda un grupo todavía de actores que participan en la actividad económica que veo que sea bastante complicado el que puedan acceder a estos beneficios o a estas medidas que el Estado ha estado tratando de impulsar. Mira, también te puedo comentar que en cuanto a al rol que está jugando digamos, los sectores gremiales, las asociaciones de empresas, los vemos bastante, al menos acá los vemos bastante dinámicos, los vemos que están queriendo impulsar esto y un poco tratando de ser ese nexo entre las disposiciones que pueda dar el Estado en cuanto a lo que realmente se necesita por parte del sector empresarial, toda vez que nuestra realidad nos muestra situaciones muy complejas, muy distintas, en un entorno que cada vez es más incierto. Nosotros, por ejemplo, vemos con bastante preocupación que no está llegando, digamos, o no está siendo muy bien, digamos, aprovechado, esa es la palabra, no está siendo muy bien aprovechado, digamos, estas medidas, y muchas veces es por desconocimiento.
Entendamos de que el empresariado peruano está compuesto nuevamente por muchas micro y pequeñas empresas que son los que mueven en realidad la economía. O sea, el aporte al PBI que produce este tipo de empresas es enorme. Si bien es cierto, la gran empresa también contribuye de manera significativa, vemos que el otro conjunto, que es la pequeña y la mediana empresa, no está, digamos, pudiendo acelerar o recuperarse rápido. Porque en un entorno de crisis hay que tener en cuenta dos cosas importantes, ¿no? O sea, por un lado, primero, el saber recuperarse rápido, o sea, tener capacidad de recuperación ante una situación extrema, pero lo otro es saber cómo te reincorporas nuevamente al mercado. Y ahorita eso es lo que se va a ver, ¿no? Bien es cierto, estamos en la primera fase donde el problema era, digamos, el tema sanitario, el tema de seguridad, que ya parece que de una u otra manera lo estamos empezando a superar. Vemos que ha disminuido un poco, está viendo un poco la contracción entre el número de infectados, pero lo que sí vemos es que a las empresas les va a costar mucho, les va a costar bastante poder recuperarse e nuevamente reiniciar sus actividades. Y hablamos mucho también con empresas de otras partes del Perú, hemos hablado con empresas tanto en el norte, en el centro y en el sur, y tienen ese mismo problema, ¿no? Que el proceso de recuperación y reactivación económica les va a tomar mucho tiempo, porque ahorita han quedado bastante desgastados, muy desgastados, y no solamente en la parte económica, sino también en la parte emocional. Han sufrido muchos empresarios han sufrido pérdidas de familiares, y quieras o no, eso te genera un desgaste también que necesitas para poder sacar con mayor fuerza tu negocio hacia adelante. ¿Me escuchas? Correcto, correcto. En tu opinión, sí, te escuchaba con atención. En tu ¿No? opinión, en todo caso, qué tanto ha sido la gran empresa? Porque hoy día está circulando en redes un comunicado de la CONFIEP al respecto del tema de las clínicas, ¿no? Han salido como baluarte de la protección del patrimonio privado, ¿no? Por el tema del comentario del presidente hace unos días, del ultimátum de las 48 horas. Bueno, realmente, ¿qué opinión tienes tú al respecto realmente del comunicado de la CONFIEP? ¿Es oportuno? ¿Es válido ante una situación como la que estamos viviendo? Mira, ¿qué te puedo decir? Al final es un gremio que tiene que hablar a favor de sus integrantes, pero sin ánimo digamos, de cualificar, lo que yo sí diría es que esta situación de crisis no solamente se ha visto, no solamente se ha debido ver desde la parte empresarial, sino de la parte ética, sobre todo. Y si vemos una falla, personalmente lo veo una falla bastante cuestionable en la conducta de ciertos empresarios, ¿ya? En este escenario de crisis. Escuchaba hace unos días que el proceso de negociación que ha tenido el Estado con las clínicas a través de la Asociación de Clínicas del Perú ha sido de más de 60 días. O sea, la cuarentena tiene, o este estado de emergencia tiene poco más de 100 días, de los cuales te has consumido prácticamente más del 40% queriendo resolver algo. Y en una negociación sabemos que lo primero que tiene que haber en un proceso es que ambas partes quieran negociar. Si no hay digamos, esa buena voluntad de querer negociar, todos los procesos se caen. Entonces, mi opinión personal es que ha sido demasiado largo este proceso de negociación, que ha tenido que impulsar incluso a que el Estado haga invocación a determinado artículo de la Constitución a manera de ejercer una presión, que obviamente no nos conviene a nadie, porque eso tampoco es un buen mensaje hacia el Estado de Derecho, no es un buen mensaje hacia la confianza en el sistema jurídico del país, y obviamente de una u otra forma puede tener una mala interpretación de afuera, ¿no? Hacia nuestro país, considerando de que la aplicación de ese artículo es bastante amplio, ¿no? Y más aún que no debió ni siquiera llegarse a ese extremo, sino, nuevamente, lo que te digo, debió haber una intención desde un inicio de querer resolver el problema y no esperar a que te condicionen determinadas cosas
para poder recién llegar a una resolución como la que hemos visto. Y obviamente, no solamente la CONFIEP, sino puede haber sido cualquier gremio, ¿no? que agrupan a la empresa privada, obviamente iba a manifestarse en ese sentido. Pero acá lo que yo digo es de que sí es bastante cuestionable, si te digo, la actitud de ciertos empresarios en cómo la conducta que han tenido frente a esta situación de crisis. En resumidas cuentas, Jorge, si tal vez esto se hubiera dado en una negociación de un mes, por decir de una forma, hubiera sido una cosa más llevadera y no estar esperando, prácticamente han sido 3 meses, o sea, estamos hablando bastante tiempo como para una negociación y como estás mencionando, ¿no? Estamos hablando de que tiene que haber de ambas partes cierta predisposición y parece que los empresarios nunca han tenido la predisposición de apoyar realmente. Por eso me imagino que obviamente el presidente en una situación así ha tenido que salir con el revólver desenvainado, ¿no? Y optando por la situación más dura, ¿no? Mucho más dura. Sí, pues. ¿No? Al menos se ve así. Se ve así. Claro, lo que pasa es que las crisis, lo que sucede, Julio, es que la crisis en realidad desnuda qué se estuvo haciendo bien y qué estuvo mal. Eso sí es algo que la crisis te va a dejar. Qué estaba funcionando y qué no. Y acá lo que te muestra es también un poco cómo es nuestra cultura también, como sociedad. Nuestra cultura también, la cultura del empresariado. O sea, comportarnos de esa manera, digamos, que en vez de ayudar, pienso, se ha complicado los procesos quizás de negociación o se han complicado considerando de que por medio está la vida de las personas. Entonces, yo te podría decir de manera, una opinión muy particular, es que esto pudo haberse manejado mejor y debió haber mejor voluntad, mejor predisposición, una voluntad política, una voluntad ejecutiva de querer de que esta situación mejore y no llegar a ese extremo. Porque al final todos estamos dentro del mismo barco, ¿no? O sea, esto nos afecta a todos. Ahora la preocupación es que, si bien es cierto, este tema del tema de salud poco a poco se va a ir superando, mi preocupación va, y esto lo conversaba también con otros colegas, por lo que viene después, y van a ser los problemas sociales que se van a aumentar, porque va a haber, obviamente, se va a empezar a sentir este impacto económico. O sea, nuestro país, al estar prácticamente más de 100 días paralizando el motor económico, paralizamos el motor económico, obviamente, tú sabes, o sea, no se han generado ingresos. Ves en las noticias cada día todo lo que ocurre. Por ejemplo, ya han abierto los centros comerciales, pero sin embargo las tiendas están cerradas porque no han pagado los alquileres y obviamente ese negocio ya no va a operar y esa persona o ese empresario va a vender o se va a volver informal. Entonces la informalidad sí es lo que va a empezar a aumentar y eso va a generar desorden. Vamos a regresar quizás a épocas pasadas en las cuales la informalidad reinaba, que ha costado tanto de una u otra manera hacer trabajos para compartir la informalidad, pero entendamos algo, nuestro país, nuestra economía en su gran mayoría es informal. Entonces debió sí darse algunas mejores facilidades. Por ejemplo, veías en las noticias el gran problema que ha ocurrido, por ejemplo, con los comerciantes, ¿no? Que han tenido que salir a vender a las calles cuando quizás algo más práctico era reubicarlos en zonas donde, cumpliendo las medidas de seguridad, las medidas de prevención y todo esto, el tema del cuidado contra la COVID, estas personas pudieran desarrollar su actividad económica. Y lo mismo está sucediendo en diferentes partes del país. O sea, la gente necesita salir a generar sus ingresos. Y si el Estado, a través del gobierno regional, local, o sea, el gobierno central, no facilita esa inserción a la actividad económica, las personas van a empezar a actuar sencillamente como mejor les parezca. O sea, al no haber un ordenamiento, un apoyo real, o sea, que sea eficaz, las personas lo que van a hacer es salir a las calles y vender, y eso va a generar mayor ola de contagio. Preocupa mucho lo que va a ocurrir después. Ya estás escuchando, ya se escucha, por ejemplo, el hablar de segundas olas que puedan haber, y en otros países está ocurriendo.
Esperemos de que acá no se dé esto, pero también la historia nos enseña, en el caso de la última pandemia, la última que hubo fue la de la gripe española, que poco más de 100 años atrás, que la segunda ola fue más grande que la primera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hay que actuar con mucha responsabilidad. Y al empresariado también ser muy responsables. Sabemos que todos necesitamos reactivar nuestras actividades económicas, pero hay que ser bastante prudentes. Y sobre todo considerando que estamos en un entorno muy, muy, muy incierto, que se le conoce como un entorno VUCA, ¿no? Que viene del acrónimo inglés, que vendría a ser entornos volátiles, de alta incertidumbre, de mucha complejidad y de bastante ambigüedad. Y el tema es cómo los empresarios pueden hacer frente a este tipo de entornos. Por ejemplo, en un entorno de volatilidad, ¿qué podríamos hacer nosotros? Y acá una sugerencia es que sin dejar de mirar el largo plazo, sin dejar de mirar el largo plazo, empecemos a tomar acciones de manera responsable para que desde donde estemos nosotros podamos activar nuestras actividades económicas respetando las medidas de seguridad que son conocidas. Pero no dejemos de mirar el largo plazo. O sea, esa volatilidad que puede haber en el entorno la contrarrestamos cuando tenemos visión. Y es algo que sufrimos, mucho se sufre en Latinoamérica y en nuestro país, que no es la excepción, es el cortoplacismo, la falta de visión del empresario. O sea, es importante desarrollar visión a futuro sin dejar de mirar el corto plazo. Y en la cuestión de la incertidumbre, que no sabemos qué es lo que va a pasar al día siguiente, no sabemos lo que se dijo en la mañana, en la noche ya no lo es, puede cambiar de manera tan rápida. Es importante tener comprensión de las cosas. O sea, acá nosotros lo que deberíamos hacer es observar qué es lo que está sucediendo. Hay que empezar a tener la mente más abierta para poder comprender las cosas, poder comunicarlas luego hacia el interior de nuestras empresas, hacia el interior de nuestros hogares, y para que de una u otra manera la incertidumbre se pueda reducir. Y la parte de la complejidad, siguiendo este modelo, es tener claridad. Con claridad, la complejidad la podemos, digamos, de una u otra forma atacar, porque obviamente a través de esta complejidad vamos a desarrollar mucho la intuición, que tenemos muy bien desarrollado, lo tienen los empresarios, la intuición y sobre todo el pensamiento sistémico, que es algo donde sí fallamos, empezar a pensar de manera sistémica, de manera colectiva, de tal manera que hay que tener mayor claridad entre lo que se conoce y sobre todo lo que no se conoce. Para aquello que es desconocido, poder luego poder indagar un poco más y empezar a gestionar bajo entornos que pueden ser de riesgos. Y finalmente, la parte de la ambigüedad, ¿no? Y esto lo podemos manejar a través de este modelo que te mencionaba, siendo ágiles, ¿no? O sea, aprendiendo rápido, o sea, prueba y error, o sea, algo rápido. Y acá necesitamos observar, escuchar bien, hay que pensar de manera o de forma divergente, tener la mente abierta a las cosas, hace que ser muy flexible y sobre todo hay que generar, con esta información que podamos obtener, hay que generar confianza, hay que generar credibilidad, hay que generar también, sin dejar de lado los enfoques de resultados, para que finalmente esta complejidad en la cual vivimos nosotros la pudiéramos manejar o pudiéramos pasar este tiempo, que es muy, muy difícil, pasarlo con las menores pérdidas posibles y salir lo mejor parados que podamos, porque algo sí que es seguro, es que esta no es la última crisis que va a pasar. Mira, si tú revisas un poco información sobre crisis, en febrero del año pasado, el Foro Económico Mundial ya hablaba del tema de pandemias. De hecho, existe un manual para manejo de pandemias que te lo explica al detalle. Pero sin embargo, nosotros hemos visto en muchas empresas, revisando planes estratégicos, ¿no? Este tipo de riesgos no han estado considerados en las empresas. Muy pocas empresas, te lo digo, muy, muy pocas a nivel global, se han estado preparadas de una u otra forma ante situaciones como esta. Pero la gran mayoría, por decirte, más del 95%, ni siquiera lo tenían mapeado. Es algo que ha llegado, no se sabe todavía cuándo vamos a superarlo,
pero lo que sí se sabe es que de esta tenemos que salir sí o sí. ¿Cómo? Va a depender mucho de nuestra capacidad de resiliencia, de cómo podemos superar este momento de adversidad, pero sobre todo, ya le decía, es teniendo mucho enfoque, sabiendo qué es lo que queremos hacer y tratando de perder lo menos posible, tratando de que esto no nos golpee y sobre todo, y algo importante, ¿no? Cuidar mucho la conducta que tenemos. O sea, si muchos problemas de lo que estamos observando, lo que se ve en la televisión, se debe mucho a la conducta que está teniendo el ciudadano, a la conducta que tiene también el empresario. Porque en realidad, si nosotros no somos responsables ante esta situación, por más que el gobierno quiera implementar planes o quiera proponer ayudas, esto no va a funcionar. Yo te digo algo, mira, por ejemplo, con este Reactiva Perú, ¿no? Que estaba destinado a ayudar a la economía. De hecho, ahorita hay bancadas que están queriendo interpelar como 4 ministros, considerando en uno de esos casos a la ministra de Economía, justamente por el programa de Reactiva Perú, que solamente un botón a la muestra. Muchas empresas que tienen sus subsidiarias acá en el Perú, o sea, empresas extranjeras, se han beneficiado de estos programas. Y el dinero no lo están invirtiendo en el país, se lo están llevando a sus casas matrices. Eso no lo están controlando. Y esas empresas tienen a trabajadores con suspensión perfecta de labores, ¿no? Entonces, ese dinero que debió ingresar para pagar, porque el Reactiva tiene dos objetivos, que era pagar planillas y también, por un lado, pagar proveedores para no romper la cadena de pago, sencillamente no lo han hecho. ¿Y quién toma la decisión? Pues la toma la decisión un gerente general. Y ahí nuevamente va la conducta ética que tiene ese gerente al momento de aplicar este tipo de decisiones, ¿no? Porque finalmente, ¿eso quién lo está controlando? No lo está controlando nadie. Entonces, se están yendo, o sea, el dinero que está saliendo y que está garantizado por tu contribución, por la contribución de todos los ciudadanos peruanos, porque eso cubre la garantía de esta Reactiva Perú, finalmente si no se paga, lo va a pagar la población. Y te digo, yo estuve también el año pasado en un evento de finanzas de la región que organizaba la CAF, y una de las preocupaciones era eso, ¿no? Que la economía peruana subía, les parecía muy bien, pero también los economistas veían que en algún momento tenía que bajar. Y la preocupación era que el día que baje, ya, de repente esa caída podría ser muy abrupta. Entonces yo miro un poco hacia atrás y digo, oye, esta caída puede ser ahora, con toda esta situación. Perú ha tenido un desempeño económico maravilloso, ha sido, como se dice, la estrella de la región en Latinoamérica, ¿no? Nuestras tasas de crecimiento del PIB muy por encima de la región, hemos estado con la tasa de inflación muy abajo, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a salir parados como país ahora después de esta pandemia? O sea, nuestra economía no va a volver a ser la misma. De hecho, ya el Banco Mundial ha hablado que la proyección de la caída del Perú está por encima del 12% del PBI para este año. Es el más alto de la región. O sea, vamos a caer por encima de Chile, de Colombia. O sea, nuestra economía, incluso de Brasil, nuestra economía no ha estado preparada para soportar esto. Y entonces empezamos a sumar una serie de factores y nos vamos a dar cuenta de que este tema de la crisis, si bien no es cierto, yo lo veo, está pasando la primera etapa del riesgo de salud, ahora se nos viene el verdadero desafío, ¿no? Van a haber problemas sociales, van a empezar los temas de ver realmente cuánta gente es la que se ha quedado o ha perdido el empleo. Se hablan de 2.300.000 puestos de trabajo que se han perdido, pero esos son los formales. Y los informales, ¿de cuánto estamos hablando? Entonces, ese es el contexto en el cual particularmente yo lo veo, que sí el Estado ha tenido buenas intenciones, pero yo creo que le faltó un poco más de ver la realidad nacional, ¿no? Nuestra economía, nuestra cultura, requería quizás de otro tipo de medidas para poder capear mejor esta mala temporada, ¿no? Muy bien, Jorge. Básicamente, para resumir tu, tu perspectiva al respecto de este modelo en el Perú, yo lo vería desde la perspectiva en que nuestro empresariado, nuestro microempresariado mayormente, también obviamente entra el grande, ha tenido mucha miopía de largo plazo. Mucho se ha preocupado por el corto plazo, el ganar mucho en corto tiempo,
Y bueno, y nadie, creo, a nivel mundial ha mapeado estos planes. Creo que habrá sido hasta así, siendo brujo, ¿no? Bill Gates, que fue el único que estuvo hablando de las pandemias, pero nadie le hizo caso. Y cuando llegó la pandemia, todo el mundo, no, él tiene la culpa, él la trajo, ¿no? Obviamente, un tema muy jocoso para quienes no están informados, pero muy probablemente que Bill Gates fue uno de los pocos líderes económicos, empresariales a nivel mundo, que sí tomó en cuenta esos documentos y se estuvo preparando para ello. Pero tú lo has dicho, nadie lo tiene mapeado. Cuando llega el problema, definitivamente nos coge con los pantalones abajo, como está ocurriendo a nivel global. Y prácticamente en el Perú, la mentalidad cortoplacista, tanto del empresariado como de nuestras autoridades políticas, nos está pasando la factura de la peor manera posible. Pero dime tú, ese panorama tan grotesco, ¿crees? Porque hay rumores, no rumores, digamos, hay opiniones que dicen, no, el rebote nos va a dar mejor que otros países del continente. Tu panorama es un poquito más oscuro. ¿Cómo podríamos, como microempresarios, ¿no? ¿Qué podría hacer un microempresario ante un entorno así? ¿Cómo podría aplicar este modelo para poder salir rápidamente de la crisis? Claro, sí. Mira, muchos hablan de este rebote, ¿no? En efecto, lo acabas de mencionar. Eh, los economistas, los analistas de mercados y que están siguiendo el día a día todo este tipo de situaciones, hablan del rebote, pero también seamos claros, ¿no? Si nosotros, ahorita, los microempresarios, no logran reactivarse o reinsertarse el tema económico, ¿qué rebote va a haber? O sea, si no se está moviendo no se está moviendo el aparato productivo. Y para que haya rebote, yo lo considero así, o sea, tú tienes para dinamizar el PBI es por la inversión privada, la inversión pública y el consumo interno. Son tres factores, nada más. Entonces, la inversión pública, se está viendo que el Estado ya ha dicho que va a través de la reconstrucción del norte, que se ha licitado en los países que van a participar, ahí va a haber un importante desembolso digamos, una importante inversión para reactivar la economía. Pero no va a ser suficiente, se tienen que activar más proyectos, y ahorita el Perú tiene más de 190 proyectos grandes para poder ser reactivados, pero a veces no sabemos por qué no los logran reactivar, ha demostrado Perú que tenemos los fondos y que tenemos la capacidad de apalancamiento incluso de afuera para poder financiar esos proyectos. Por otro lado, el consumo privado, y como esta crisis, ya te cuento, o sea, todo se ha paralizado, perdón, la inversión privada, o sea, no estamos viendo que va a haber mayor inversión privada por parte del empresariado. O sea, peor, con mensajes como en los que se ha visto obligado el presidente a decir que voy a aplicar el artículo tal, genera zozobra, genera un poco de riesgo y es clara y entendible la posición de determinados gremios. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué te queda? Te queda el consumo interno. Pero el consumo interno va a depender siempre y cuando yo tenga ingresos. Y sobre eso yo voy a empezar a gastar en los diferentes rubros que pueda tener. Y el tema es, si no tengo ingresos, ¿qué consumo interno voy a dinamizar? Entonces vas a ver que ahí el PBI afecta. ¿Qué puede hacer el empresariado? El empresariado, como les decía en un inicio, ¿no? Para reducir esta complejidad, porque es muy complejo lo que nos está pasando. Es el evento disruptivo más grande que ha pasado en este siglo XXI, en nuestro siglo. O sea, no ha habido antes algo. Y todos los esfuerzos, todo lo que se está haciendo, digo yo, y pienso que de las mejores intenciones. Pero lo que se tiene que hacer es no perder el enfoque de largo plazo y ser muy realistas de la situación. Hay que ser muy realistas en ese sentido. Y ver, por ejemplo, qué podemos aprovechar. Aquellos microempresarios que son formales, que cumplen con todos los requisitos, digamos, regulares que te piden nuestras legislaciones, procuren de aprovechar estos programas del gobierno, como el FAIMIPE, el Reactiva Perú en algunos casos, porque vamos a necesitar capital, o sea, vamos a necesitar inyectar capital a la economía.
y te está dando algunas facilidades, te está dando préstamos con periodos de gracia. Entonces, en lo posible hay que solicitar este capital para invertirlo, pero de manera inteligente. Hay que ser también más creativos. Acá en época de crisis hay que ser muy creativos. Ahorita, algo nada más que nosotros podemos observar es que muchas de las actividades se han digitalizado. Ahorita, por ejemplo, estamos en una entrevista a muchos kilómetros de distancia y estamos conversando y llegando a un montón de personas. Entonces hay que aprovechar también lo que las tecnologías de la información nos pueden dar. Y si algo puede haber pasado con esta crisis en las cosas buenas es que ha acelerado los procesos de digitalización. La crisis está acelerando que los empresarios hagan cosas que nunca pensaron hacer porque estábamos quizás en nuestra zona de confort. Entonces, me voy a que hay que ser más creativos, hay que abrir la mente, no hay que tener miedo. Y si algo nos caracteriza, pienso es al empresario peruano, al emprendedor peruano, es que nosotros no tenemos temor. Hemos pasado muchas crisis. Desde la época de los años 70 hasta acá han habido crisis, hemos tenido el terrorismo, hemos tenido hiperinflación, tenemos el flagelo de la corrupción y sin embargo nos hemos sabido reinventar muchas veces para volver a salir y hacer frente a esta adversidad. Entonces, yo quisiera acá transmitirles, sí, decirles que no tengamos miedo si hay que empezar de nuevo, pero solamente hay que ser más inteligente y hay que aprovechar los recursos que tenemos ahora. En los 80, en los 70 no teníamos internet como lo tenemos ahora, no teníamos la digitalización. Ahora sí, aprovechemos en colocar nuestros productos, ya no solamente en Perú, sino tener esa visión de repente globalizarnos un poco más. A través de internet se puede llegar a muchos lados. Pero a mí lo que me preocupa más es la economía informal, Julio. O sea, el informal, ¿cómo hace? ¿A quién le pide que préstame un dinero? ¿A quién le va a prestar a este informal? Y eso es lo que en realidad a mí sí me preocupa, porque soy realista de cuál es la situación de nuestro país. Somos una economía muy informal. En Perú nunca se ha hecho un estudio de cuánto es lo que aporta el PBI, o sea, de manera clara, la informalidad. No hay un estudio de eso. Entonces, ¿cómo este ciudadano que quiere ganarse la vida de manera honrada, pero que es informal, va a aprovechar? ¿Cómo puede reinventarse en un escenario de complejidad como el que hemos hablado? Y yo creo que ahí va a jugar un rol muy importante, digamos, los gobiernos locales en la medida como puedan apoyarlos en desarrollar programas de generación de empleos, generar empresas en sectores productivos. Hay que ver nuestras regiones. Yo he tenido la oportunidad de recorrer por cuestiones de trabajo todo el país, en todas las regiones, y he visto la riqueza que tenemos al interior de nuestro país. Y hay que aprovechar cómo reactivamos las cadenas productivas. Hay que ver cómo nosotros podemos empezar a, digamos, a través de la creatividad, a desarrollar nuevos productos, empezar a crear nuevos mercados también, porque en realidad las únicas personas, digamos, que vamos a poder afrontar esto, si bien es cierto, el Estado te puede ayudar, pero en realidad requiere mucho del propio empresario, de la actitud que tengamos ante esta adversidad. No hay otra forma, si la actitud de nosotros no es positiva, no es una actitud de querer nuevamente, como se dice, ponerse bien la camiseta para poder sobrellevar esto y vamos a estar esperando que un tercero nos ayude, en realidad eso no va a pasar. Entonces yo creo que lo que se debería hacer acá es, uno, los que son formales, empezar a aprovechar en la medida de lo posible el apoyo que le está brindando el Estado y en el caso de los que son los segmentos informales, buscar, y ahí sí viene el rol del gobierno a través de los gobiernos locales, regionales, en ver cómo les pueden ayudar a que ellos se formalicen para que de una u otra manera puedan acceder a cierta o ser parte de los beneficios a manera de cascada que pueden tener las empresas que sí han sido formales. Muy bien, Jorge, me queda bastante claro que es un reto enorme el que tenemos como país para podernos reactivar bien. Me queda clarísimo que los empresarios pequeños, micros, grandes, ya tienen que mirar a largo plazo, tienen que planificar y definitivamente tienen que ser muy imaginativos y formales para poder hacer frente a estos retos que nos ha tocado vivir. Bueno, tus palabras para finalizar la entrevista del día de hoy, que ha sido muy, muy fructífera. Bien, yo podría decirle
al empresario, al emprendedor, es que no hay que bajar los brazos. O sea, en época de crisis es importante mantener una actitud positiva. Entonces hay que pensar, esto va a pasar, ¿no? Lo que sí hay que ser más abiertos, hay que ser más observadores en realidad. Quien es observador tiene muchos maestros, y yo siempre lo digo eso, hay que observar un poco más qué está pasando en el entorno, qué necesidades nuevas van a surgir, y justamente eso es lo que nos caracteriza a nosotros, al empresariado peruano, es que vemos oportunidades, el empresario ve oportunidades donde otro no los ve. Entonces hay que ver esas oportunidades y hay que ser muy creativos para saber reinventarnos y aprovechar este escenario. Porque mira, eh, escuchaba la vez pasada en un evento también un mensaje que me pareció muy importante, que es nunca hay que desaprovechar una buena crisis. No hay que desaprovechar una buena crisis. Y lo que nos está pasando actualmente es una crisis sin precedentes en nuestro siglo. Pero hay que saberlo aprovechar de manera inteligente, porque la crisis trae oportunidades también. No hay que ver la crisis como algo malo. De hecho, sí, tiene su parte negativa, pero veamos qué oportunidades con una conducta ética, con una conducta responsable, con una visión de sostenibilidad de largo plazo, podemos hacer negocios en nuestro país y podemos atender las necesidades que puede tener el mercado. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy amable de tu parte el día de hoy la entrevista y esperemos tenerte por acá en otra oportunidad. Gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Encantado de participar. Bueno, amigos, llegamos al fin de esta interesante entrevista con el MBA Jorge Peralta, CEO de Avantage Consulting, al respecto de los retos de la reactivación económica. Ahora nos toca despedirnos, no sin antes anunciar a Angelicol, seguras y confiables mascarillas hechas con el protocolo del Ministerio de Salud de 3 capas para uso comunitario. Contactos al 923-703-687 a nivel de Lambayeque y nacional. Tabacán, delivery y cargo. Tú lo pides, nosotros te lo llevamos en toda la región Lambayeque. Contacto 979-660-444. Muchas gracias por seguirnos y también saben que tenemos nuestra cuenta en YouTube e Instagram. No duden en seguirnos también por esos canales. De mi parte, hasta la próxima semana. Un placer.